la formación de la cultura humana para la revelación divina. Es decir, Dios, el comunicador, quería comunicar a receptores, ¿no es cierto? Y Dios no quería que el receptor malinterpretara la comunicación. ¿Sabe lo que Dios hizo? Muy interesante lo que Dios hizo. Él preparó la cultura. ¿Ya? Él preparó la cultura. Es decir, a través de su obra general en toda la creación, Él formó cierta cultura y luego se reveló a través de esa cultura para que Él se pueda dejar entender bien. Por eso Cristo se encarnó como judío y no como peruano. Ahora pregúntate, ¿Dios el Padre, sabía que su Hijo iba a venir como judío? ¿Sí o no? Sabía, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué hizo Dios el Padre? Se tomó unos 2000 años. Interesante. Se tomó 2000 años para formar la cultura judía. Para que cuando se diera la encarnación, los judíos captaron perfectamente bien lo que Dios estaba diciendo. Él formó la cultura en la cual se iba a revelar. Por eso, Dios estableció los sistemas de sacrificio del Antiguo Testamento. Porque leemos en el libro de Hebreos, el capítulo 9, versículo 22, sin el derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Dios quería que la raza humana entendiera algo clarísimo. ¿Qué es lo que Dios quería que entendiéramos? Que la paga del pecado es muerte. Lo dijo en Génesis, ¿no es cierto? El día que comieres de este árbol, morirás. Entonces, hermanos, Dios no puede perdonar el pecado. No sé si han entendido eso, ¿ya? Dios no puede perdonar el pecado. Todos tenemos, o muchos tenemos una idea equivocada aquí. Porque como nosotros perdonamos así a una persona que nos ofende, le perdonamos, ¿no es cierto? Pensamos que Dios también perdona así. Pero no. Pregúntate, un juez, cuando está ejerciendo su oficio, ¿puede perdonar? Llevan un criminal ante el juez. El hombre ha matado a otra persona. Y ahora el hombre que ha matado a otro se siente arrepentido. Y ahí está delante del juez. Están todas las evidencias y es claro que él es culpable. ¿Qué pasaría si el reo dice al juez: señor juez, lo siento mucho, me siento tan avergonzado, perdóname esta vez? ¿Qué es lo que el juez va a hacer? ¿Perdonar? Los peruanos estaremos contentos. ¡Qué buen juez! Mira cómo perdona al homicida. Jamás se lo han dicho. Oye, señor juez, tú no eres cualquier persona. Tú estás ocupando un cargo. Y lo que tú tienes que hacer como juez es simplemente evaluar la evidencia. Y si la persona es culpable, la ley se tiene que aplicar. Tú no tienes por qué perdonar a nadie. Tú aplicas la ley. ¿Y quién es Dios? El juez de toda la tierra. Y como juez, lo siento, rompe algunos esquemas, pero Dios como juez no puede perdonar y no va a perdonar. Lo que Dios va a hacer es evaluar nuestras vidas. ¿Hemos pecado? ¿Qué dice la ley? La paga del pecado es muerte. Dios tiene que aplicar la pena de muerte. Dios no puede perdonar, Él es juez. Lo que Él hizo fue hace 2000 años envió a Cristo. Y Cristo pagó por nuestros pecados.
Y ahora Dios perdona al pecador, no perdona al pecado. En la cruz se pagó por el pecado. Dios perdona al pecador, no al pecado. Ahora, todo eso Dios tenía que preparar una cultura para entender eso. Y a través de Moisés, Dios empezó a formar una cultura judía para que cuando viniera su hijo, los judíos entendieran bien lo que le estaba diciendo. Fascinante cómo Dios prepara una cultura para todo esto. Así que, hermanos, Dios se encargó de formar esta cultura judía. Ahora, eso es la encarnación, ¿cierto? ¿Qué de la revelación bíblica? ¿Qué del Antiguo Testamento, por ejemplo? Hay que reconocer, como dice Alejandro Vilas, Dios se reveló a Moisés, a Abraham, en ciertos contextos particulares. Ahora, algunos de esos contextos tenían valor universal. Es decir, todo el mundo creía lo mismo. Por ejemplo, en todo el mundo se sabe que si alguien mata a otra persona, eso es malo. Eso es universal. No está limitado a una cultura, es universal. Así que Dios se reveló a personas que tenían un elemento universal de creencias, pero también tenían ciertos elementos culturales muy específicos. Por ejemplo, el hecho que Dios se revelara a Moisés y Moisés vivía... ¿Dónde vivía Moisés? Por Egipto, en Medio Oriente, ¿no es cierto? ¿Qué animal hay que sacrificar? ¿Una llama? No, una llama, ¿no es cierto? Porque no había llamas allá. Entonces Dios pide corderos o bueyes, porque habían esos animales. Entonces entendemos, ¿no es cierto? El sentido común diga, si en un contexto hay solo ciertos animales y no hay otros animales, entonces el tipo de animal no es lo importante. Lo importante es lo que pasa con ese animal. Muere. Y la sangre representa la muerte del animal. Para Moisés fue un cordero. Pero si Moisés hubiera vivido en Perú, sería una llama. Eso es secundario. Es un elemento cultural relativo. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, y es una tarea muy importante, y lo hacemos domingo tras domingo cuando predicamos, tenemos que entender esos elementos culturales y tiene que haber un proceso de analizar los elementos culturales. Y lo que tenemos que hacer es separar, lo que yo llamaría separar el cascarón del trigo. ¿Ok? El trigo es el mensaje esencial, universal para toda la raza humana. Ese es el trigo. Pero ese trigo viene dentro de un cascarón. Y el cascarón es un elemento cultural. Ahora, si vamos a 1 Corintios capítulo 9, tenemos un ejemplo muy interesante de cómo Pablo separa el cascarón del trigo, ¿ya? Y nos da un modelo de cómo debemos manejar la revelación especial. Hay que distinguir el cascarón del trigo. Ahora, Pablo aquí, en 1 Corintios 9, está pensando en el tema de el apoyo económico para los líderes de la iglesia. Los ancianos o pastores merecen un apoyo económico. Y lo que Pablo hace en 1 Corintios 9, el versículo 9, o versículo 8 primero, él hace referencia a la ley de Moisés, ¿no es cierto? Pablo menciona la ley de Moisés. ¿Y qué dice la ley de Moisés? En la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, hay elementos culturales, ¿no es cierto? El buey, elemento cultural. Trilla, lo que hacían en ese tiempo con la cosecha. Hay elementos
culturales. Está citando Deuteronomio 25, versículo 4. Ahora, lo que Pablo quiere hacer entonces es quitar el cascarón cultural para identificar el trigo que está dentro de ese cascarón. ¿Y cómo lo hace Pablo? Hace una pregunta. Miren la pregunta que le hace en el versículo 9. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Hace esa pregunta, ¿cierto? Aquí hay un elemento cultural, bueyes. ¿Será que Dios está súper interesado en los bueyes y que no le interesan las llamas o cualquier otro animal? ¿El buey es importante? No, dice Pablo, el buey no es lo importante. Y luego Pablo hace otra pregunta, o lo dice enteramente por nosotros. Y Pablo responde, por nosotros se escribió. Así que Pablo dice, aquí tenemos una ley que se dio en un contexto cultural, bueyes que trían, no hay que poner un bozal. Pero esa revelación es para toda la raza humana. Y no hay que limitarnos al elemento cultural, como si el buey es importante, o el bozal es importante, o el triar es importante. Lo que Pablo dice es, Dios está hablando a todos los seres humanos. Y aquí está el trigo, dentro del cascarón, dice Pablo. Por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos en vosotros lo material. Lo que Pablo está diciendo es que dentro del contexto cultural de Moisés, Dios indica, cuando un animal está trabajando por ti, está triando, no le pongas un bozal para que pueda comer. Ahora, claro, el dueño de la cosecha, la tentación era poner un bozal, porque qué chiste es que está triando y se va comiendo toda la cosecha. Así que le ponemos un bozal para que no coma nada. Y el pobre animal está trabajando y no come. Dios dice, no. Yo quiero enseñarles un principio universal. Y lo voy a enseñar dentro de este contexto cultural. Al buey no le pongas un bozal, porque está trabajando y merece comer. Ahí está el trigo. Apliquemos ahora a pastores. Están trabajando en la obra. ¿Le van a poner un bozal al pastor que no le dan nada al pastor? ¿Ningún apoyo económico? No, dice Dios. Si hasta el buey merece comer, el siervo de Dios merece comer también. ¿Ya pueden ver lo que Pablo está haciendo ahí? Está reconociendo la revelación especial vino en un contexto cultural. Pero no es para leerlo así superficialmente y decir, ya, hay esta ley. No, dice Pablo. No te fijes el cascarón. Piensa, dice Pablo, hay que pensar. ¿Qué es el mensaje detrás del contexto cultural? Y hermanos, ahí tenemos un ejemplo y el gran desafío que tenemos al leer la Biblia, que tenemos que hacer lo mismo nosotros. A donde voy, hermanos, es que frente a personas como Alejandro Rivas, que lo que él está haciendo es queriendo negar muchas partes de la Biblia, diciendo que todos los elementos culturales ya no sirven para el día de hoy. No tenemos por qué avergonzarnos de los elementos culturales, ¿no, hermanos? Al igual que nadie se avergüenza que el Mesías vino como judío, o aprendió arameo, o se vestía con túnicas. Nadie se avergüenza de eso. ¿Por qué avergonzarnos de que Dios se reveló en ciertos contextos culturales? No es para avergonzarnos, es para celebrar que Dios quiere que entendamos la revelación. Y Él ha escogido con mucho cuidado el medio de la comunicación para que el receptor capte lo que Dios está diciendo.
Ahora, tenemos aquí grandes desafíos, ¿no es cierto? No tengo tiempo para ampliar, pero viene un momento, Deuteronomio 23, versículos 17 y 18. ¿Ya? Un tema muy fuerte para Alejandro Rivas. ¿Ya? Deuteronomio 23, versículos 17 y 18. ¿Qué dice nuestras Biblias? No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová, tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová, tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Pues repito, no tengo tiempo esta noche para ampliar eso, solo digo lo siguiente. Medita ese versículo. Pregúntate cuáles son los elementos culturales. ¿Qué es el cascarón? ¿Y cuál es el trigo que Dios está enseñando? Lo que Alejandro Rivas dice es lo siguiente. Todo esto es cultural y por lo tanto lo arrancamos de la Biblia. Es decir, Alejandro Rivas no acepta que hay trigo aquí. Él quiere sacar toda la Biblia. Es muy simplista esa forma de proceder. ¿Ya? Y es totalmente errado. La iglesia cristiana jamás debe hacer eso. Arrancar parte de la Biblia diciendo, hoy en día eso no es nuestra cultura, así que lo arrancamos. No, hermanos. No hay que tratar la revelación de Dios de esa manera. Dios sabía lo que él estaba haciendo. Él escogió revelarse a Moisés. Él escogió hablar en su contexto cultural. Nosotros tenemos el desafío de buscar el trigo ahí. En cuarto lugar, la revelación divina trasciende el contexto cultural. Esto es muy importante también notar, hermanos, ¿ya? La revelación divina frecuentemente trasciende lo cultural. Lo que Alejandro Rivas y otros tratan de decir es que Dios está condicionado. Pobrecito Dios, no tiene otra cosa que revelarse en esos contextos culturales. Y Dios pierde el control de la cultura y luego se tergiversa todo. No, hermanos. Dios a veces, a propósito, trasciende la cultura y rompe los elementos culturales para revelarse. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la cultura indicaba, como no puedes ver a Dios, haz una imagen. Haz una imagen que puedas ver. Eso te va a facilitar orar. ¿Y qué dijo Dios? ¿Aceptó eso? Era la cultura de Moisés. Todo el mundo hacía eso. ¿Y Dios qué dijo? No me vas a hacer ninguna imagen. Vamos a romper este elemento cultural. En la fe judía, nada de imágenes. Interesante. Rompe los esquemas. Ahora, el Señor Jesús hizo eso también. El Señor vino, se acomodó a la cultura judía. Pero ¿han notado, hermanos, al leer los evangelios, cuántas veces Cristo trasciende la cultura? Un día los discípulos, como buenos judíos bien culturales, se indignaron que los niñitos venían a acercarse a Jesús. Y en esa cultura, ningún rabino quería perder tiempo con los niños. Y los apóstoles empiezan a botar a los niños. Lo que los apóstoles hicieron es la cultura. ¿Qué dijo Cristo? Rompió ese elemento cultural. Dejen que los niños vengan a mí. ¿Ya? Trasciende la cultura. Otro momento cuando estaba en la casa de María y Marta haciendo todo lo cultural, ¿no es cierto? Preparando la comida, la casa, barriendo, limpiando, haciendo un montón de cosas. Y María estaba rompiendo todos los elementos culturales. Número uno, María como mujer no estaba trabajando. Número dos, María estaba sentada a los pies de Cristo como si fuese un varón. Y Marta, indignada, dice al Señor Jesús, ¿no te da cuidado que María no está haciendo nada? Dile que venga a ayudarme. Eso era cultural. ¿Qué dijo Cristo? No.
María ha escogido el mejor lugar. ¡Wow! Rompió los esquemas. Así que cuando leemos los evangelios, hay que esperar elementos culturales, pero que son parte del cascarón y no son universal para nosotros. Pero hay que prestar mucha atención a momentos que Cristo rompe la cultura. Porque algo nos está enseñando, hay muy importante. Ahora eso encontramos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ya? La revelación divina trasciende la cultura, el contexto cultural.